costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Economía social de mercado en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Un saludo a toda la gente buena que nos escucha y bienvenidos a Bufete de Costa Rica. Hoy abordamos un tema que es el ADN de nuestro país, la economía social de mercado en Costa Rica. Para abrir, quiero reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación jurídica sustenta los puntos clave de hoy. Y para analizarlo, contamos con dos visiones cruciales. Ricardo, nuestro estratega corporativo. Un gusto, Flor. Y Andrea, nuestra realista pragmática. Hola, Flor. Un placer estar aquí. El material de base, que es denso, inicia con algo que podría sonar muy académico, el marco metodológico y las fuentes jurídicas, hablando de la Constitución del 49, el Código de Comercio, tratados como la Convención Americana y el rol de la Sala Constitucional. Ricardo, ¿por qué es tan crucial empezar por aquí? No es solo teoría para abogados que no afecta el día a día. Al contrario, Flor. Pensar que esto es solo teoría es un error estratégico fundamental porque es el punto de partida y el cimiento de todo lo demás. Nadie, y repito, nadie, invierte capital serio, planea a largo plazo o arriesga su patrimonio en un terreno legal pantanoso, y lo que ese marco metodológico describe es precisamente el conjunto de reglas del juego. La Constitución nos dice: la propiedad es inviolable. El Código de Comercio nos da las herramientas para crear empresa y la jerarquía supralegal de los tratados, validada por el artículo 7, es una póliza de seguro adicional. Significa que ni siquiera un gobierno de turno puede cambiar las reglas de forma arbitraria con una simple ley. Para una empresa multinacional que decide dónde ubicar una planta de $1,000 millones o para un inversionista local, esa previsibilidad de no es teoría, es la diferencia entre firmar el cheque o irse a otro país. Es la seguridad jurídica en su estado más puro. Ricardo tiene toda la razón en el principio, Flor. Nadie discute que tener un mapa claro es fundamental, pero el problema es que una cosa es el mapa y otra muy distinta es el territorio. Sí, la Constitución es nuestro norte y la Sala Cuarto ha sido un faro, pero la práctica para la pyme, que es el 90% del tejido empresarial, ese marco se siente lejano y hasta contradictorio. El Código de Comercio me da libertad contractual, pero luego me enfrento a una maraña de permisos en instituciones distintas que se contradicen. La jerarquía supralegal suena impresionante, pero al pequeño comerciante lo que le quita el sueño es la última directriz del Ministerio de Salud o la patente municipal. Ese marco jurídico es robusto en su concepción, pero su aplicación está llena de fricciones, burocracia y una lentitud que desgasta. Es como tener la mejor receta del mundo en una cocina desastrosa. La seguridad jurídica en teoría es A+, pero en la ejecución diaria a menudo no pasa de una C. Entiendo el punto, Andrea, pero esa fricción es un problema de implementación, no de diseño. Sin ese marco jurídico, la arbitrariedad sería la regla, no la excepción. El hecho de que exista una vía legal para reclamar, como el recurso de amparo, es la garantía última. Sin la receta no hay reclamo posible. ¿Pero a qué costo, Ricardo? La justicia que tarda no es justicia para una pyme que debe pagar planillas. La seguridad jurídica en el papel es una cosa, pero la seguridad económica del día a día es otra, y a veces el acceso a ese marco es un laberinto prohibitivo. Precisamente esa tensión entre un diseño legal casi perfecto y una ejecución complicada es lo que nos define. ¿De dónde viene este modelo que es, a la vez, nuestra mayor fortaleza y nuestro constante desafío? Viene del conflicto, Flor. Después del 48, el país necesitaba paz para ser viable y la Constitución del 49 fue ese pacto. Se garantizó la propiedad y la empresa, pero subordinándolas al bienestar social. Fue una decisión de negocio brillante, una compra de estabilidad a largo plazo.
Un pacto de otra era, Ricardo. Su intención fue buena, pero las instituciones que creó para garantizar ese bienestar social hoy son un freno para la libertad de empresa. Nos heredó un andamiaje que hoy es carísimo y poco ágil. Y esa tensión nos lleva al corazón de la promesa de 1949. ¿Cómo se equilibra la libertad de propiedad privada con las limitaciones de interés social que nacieron del mismo pacto? Se equilibra poniendo la libertad individual como la regla general, Flor. Los artículos 45 y 46 de la Constitución son un blindaje que protege la propiedad y la libertad de empresa. Las limitaciones deben ser la excepción justificada y proporcional, porque sin esa premisa no hay mercado. Una premisa que se diluye en la realidad, Ricardo. El interés social se ha vuelto una justificación muy amplia para frenar proyectos y la libertad de empresa es real solo hasta que un reglamento te detiene por años. En la práctica, la excepción se siente como la regla para muchos. Analicemos entonces esa primera libertad. Hablemos del derecho de propiedad privada, su fundamento inviolable y sus famosas limitaciones. El diseño es impecable, Flor. El artículo 45 consagra la inviolabilidad como regla. Cualquier limitación, como una expropiación, exige interés público legalmente comprobado y crucialmente indemnización previa. Es la garantía que permite el crédito, la hipoteca y la inversión a largo plazo. En teoría, Ricardo, pero el concepto de interés social, que requiere mayoría calificada, se ha vuelto un comodín peligroso. Un plan regulador que congela tu propiedad por una década o una restricción ambiental que la hace inviable en la práctica es una expropiación de facto sin indemnización. Y si la propiedad, que es la base estática, genera esta tensión, ¿qué sucede con la manifestación dinámica de esa autonomía económica, la libertad de empresa? Aquí el artículo 46 es el motor. Prohíbe monopolios y manda al Estado a garantizar la competencia. Es el diseño ordoliberal en su máxima expresión, reglas claras para que el mercado funcione. Pero ese garante de la competencia es a menudo el mayor obstáculo. La burocracia y los trámites crean barreras de entrada que asfixian la libertad de empresa antes de que nazca. Y en ese punto de quiebre, ¿cuál ha sido el rol de la Sala Constitucional al ponderar estas libertades frente a la potestad reguladora del Estado? Ha sido el dique de contención, Flor. El principio de razonabilidad que aplica la Sala es el filtro que impide la arbitrariedad y protege la libertad económica. Un filtro lento y caro, Ricardo. Confiar en que la Sala corrija una mala ley es un lujo y el tiempo que toma el proceso ya es un castigo para cualquier empresa. Entonces, la libertad económica se defiende con un control judicial fuerte. Pero ¿cómo coexiste esta defensa del mercado con la otra mitad del pacto, el Estado social de derecho? Coexisten porque el artículo 50 es un mandato doble, Flor. Primero, organizando y estimulando la producción, lo que significa que el Estado debe crear las condiciones para la riqueza. Luego viene el más adecuado reparto. Es una secuencia estratégica, no un conflicto. En la práctica, el reparto se come el estímulo. El costo de ese bienestar se financia con cargas sociales e impuestos que asfixian al productor, quitándole una parte enorme de su ingreso para sostener un aparato ineficiente. Y ese aparato se justifica en un catálogo de derechos y garantías sociales muy concreto. Un catálogo que interviene directamente en la libertad contractual, salario mínimo, jornadas fijas, cargas sociales. Son un piso de derechos que no se puede negociar imponiendo una rigidez significativa al mercado laboral. Una rigidez que en la práctica fomenta la informalidad. Para una pyme, el costo y la inflexibilidad de una contratación formal son tan altos que a veces se opta por no crecer. El sistema de protección termina desprotegiendo al que busca trabajo. Se describe un sistema que protege pero que a la vez puede frenar. Entonces, ¿qué pasa con el pilar de la educación? Es este el gran ecualizador que sí legitima la competencia. Es la precondición, Flor.
La inversión del 8% del PIB en educación es la política más estratégica del modelo, pues genera el capital humano que permite la movilidad social y legitima que el mercado premie el talento. Un capital humano que a menudo no habla inglés o no tiene las habilidades STEM que demanda el sector productivo. El 8% es un cheque que se firma, pero la calidad y pertinencia de esa educación están en duda, se ha vuelto un fin, no un medio. Y esa inversión masiva se financia colectivamente, lo que nos lleva a los principios que sostienen el andamiaje social, la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad es el cemento del edificio social Flor, es el mecanismo de contribución forzosa que financia las CCS y la educación. Sin ella el sistema colapsa. Es el precio que pagamos por la paz social y por un mercado con consumidores sanos y educados. Pero se ha convertido en una solidaridad sin reciprocidad, Ricardo. El sector formal paga, pero no siempre ve los resultados. Y el principio de subsidiariedad se ignora, pues el Estado quiere hacerlo todo, incluso cuando cooperativas o asociaciones solidaristas podrían hacerlo mejor y a menor costo. Entonces, tenemos un Estado que se financia bajo un principio de solidaridad, pero que no respeta el de subsidiariedad. Esto nos lleva a su rol más complejo, ser el ordenador del mercado y al mismo tiempo el garante de todos estos derechos. Es la función oroludivalar, Flor, un árbitro proactivo que impide monopolios, protege al consumidor y asegura que el juego sea justo para todos, creando un entorno predecible. Un árbitro que a menudo se convierte en el principal obstáculo. El Estado como ordenador impone tantas reglas y permisos que termina ahogando la competencia que dice proteger. Es un garante que nos ata de manos. Entonces, si el poder del Estado como ordenador es tan problemático, ¿qué marco superior, qué ley por encima de la ley asegura que ese árbitro no actúe con arbitrariedad? El artículo 7 de la Constitución, Flor. Los tratados de derechos humanos están por encima de las leyes, lo que constituye un doble blindaje. El Estado no puede violar ni la Constitución ni un tratado. Es nuestra máxima garantía contra la arbitrariedad legislativa. Una garantía que suena abstracta para el ciudadano común, Ricardo. En la práctica, ¿cómo se invoca ese derecho superior cuando un inspector te cierra el negocio? Parece un recurso para grandes litigios, no para el día a día. Y esa es la pregunta fundamental. Si este marco superior existe, ¿cuáles son las herramientas reales, los mecanismos judiciales que un ciudadano puede usar para hacerlo valer? El recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad, Flor. Son las armas del ciudadano. El amparo es un misil rápido contra actos concretos, y la acción es la bomba atómica que elimina una ley injusta para todos. Armas de alto calibre sí, pero lentas y costosas de accionar. Para cuando ganes un amparo, tu empresa ya quebró. Son mecanismos reactivos cuando lo que necesitamos es un Estado que no genere la necesidad de usarlos. Entonces, incluso con esos mecanismos, todo vuelve a la necesidad de reglas claras. ¿Cómo opera en la realidad ese pilar de la seguridad jurídica y el principio de legalidad? Flor, es el principio de tipicidad del artículo 39. Las reglas deben ser claras y predecibles para proteger al individuo y a la empresa de la arbitrariedad. Es el blindaje final. Un blindaje lleno de agujeros, Ricardo. La inflación de reglamentos y la discrecionalidad del funcionario de ventanilla hacen que esa previsibilidad sea un ideal, no una realidad. La seguridad se pierde en la burocracia. Y esta brecha entre el diseño legal y la realidad operativa nos lleva al problema actual. Con este andamiaje, ¿cómo enfrenta el modelo los desafíos que amenazan con desbordarlo? Los enfrenta con una gran contradicción. El componente social se ha vuelto una carga fiscal tan pesada por la deuda pública y la ineficiencia que amenaza al pilar de mercado, restando competitividad y asfixiando la inversión. Y esa asfixia crea la fractura de las dos Costa Ricas, una que crece al amparo de regímenes especiales y otra, la mayoría, que carga con el peso de un Estado que ya no puede cumplir sus promesas. Parece que ambos apuntan al mismo origen.
Hablemos entonces del desafío más urgente, la crisis fiscal y la sostenibilidad del Estado social. Es un problema de aritmética simple, Flor. El déficit crónico y la deuda creciente son un cáncer. El servicio de la deuda se come el presupuesto que debería ir a inversión social, así que el Estado se está comiendo a sí mismo. Y lo peor es que no es por falta de dinero, sino por mala gestión. Pagamos impuestos altísimos para sostener un aparato ineficiente que no entrega resultados. El pacto social se rompió en la ejecución. Y esa ruptura en la ejecución es la que alimenta directamente la dualidad de las dos Costa Ricas. Es la consecuencia directa, Flor. Tenemos una Costa Rica de zonas francas, un oasis de productividad y otra que soporta el peso de un Estado ineficiente. La falta de encadenamientos productivos sólidos significa que el éxito de una no alivia a la otra. Y esa otra Costa Rica, la del mercado interno, no solo está estancada, está activamente frenada por la carga regulatoria. El crecimiento de las zonas francas maquilla una realidad de asfixia para el empresario local. Y en el intento por solucionar otros problemas, no corren el riesgo las nuevas regulaciones de ahogar aún más las libertades individuales y profundizar esa brecha. Es el riesgo constante, Flor. La ley que topó las tasas de interés es el ejemplo perfecto. Se creó para combatir la usura, un fin loable, pero en la práctica interfirió con la libertad de contrato y expulsó a miles del crédito formal hacia mercados informales más peligrosos. Y esa es la historia de siempre. Cada nueva regulación ambiental o laboral suma costos, rigidez y trámites. La intención puede ser noble, pero el efecto acumulado es que nos volvemos un país caro y lento para producir. Es una muerte por 1000 cortes regulatorios. Y si somos caros y lentos para nosotros mismos, ¿cómo nos deja eso parados frente a la presión de la competitividad internacional? Nos deja en una encrucijada, Flor. Nuestro modelo nos prohíbe competir por costos bajos, la apuesta es por talento y estabilidad, pero eso solo se sostiene con una productividad altísima que compense los costos. Sin ella, nuestras propias cargas nos sacan del mercado. Y la realidad es que esa productividad no existe fuera de la burbuja de las zonas francas. Para el resto, el alto costo de la mano de obra, las cargas sociales y la infraestructura deficiente nos vuelven caros y lentos. Competir así es una batalla cuesta arriba. Lo que describen es una amenaza que no viene de afuera, sino de adentro. Un riesgo de que el propio modelo, por sus fallas internas, comience a erosionarse hasta el punto de la implosión. La implosión es el término perfecto, Flor. No es una amenaza externa, es una falla estructural. El pilar social se volvió tan fiscalmente pesado que está fracturando al pilar de mercado. El sistema se está consumiendo a sí mismo. Y esa erosión es la asfixia del empresario local. La implosión es ver cómo la informalidad se convierte en la única salida para sobrevivir, una realidad que ya está ocurriendo fuera de la burbuja de las zonas francas. Una implosión por insostenibilidad y asfixia. Si el diagnóstico es tan grave, ¿qué reformas son necesarias para renovar este pacto y asegurar la sostenibilidad del modelo? No es desmantelar el pacto, es una reingeniería inteligente. Necesitamos un Estado eficiente, inversión en infraestructura y una reforma fiscal que no castigue la producción, fortaleciendo la gobernanza para que el pilar social sea sostenible, no un lastre. Y esa eficiencia tiene que ser tangible, Ricardo. Hay que cerrar la brecha de productividad y fomentar encadenamientos para que el éxito de la zona franca se derrame al resto del país. La reforma debe ser productiva e inclusiva, no solo fiscal. Parece que la nueva síntesis no es elegir entre Estado y mercado, sino hacer que ambos funcionen mejor y sobre todo que funcionen juntos. Hemos hecho un recorrido profundo. Partimos del marco histórico post-48, analizamos la tensión entre la libertad económica y la dimensión social del Estado, discutimos el rol del Estado como ordenador y el blindaje judicial y aterrizamos en los desafíos contemporáneos, crisis fiscal, las dos Costa Ricas, carga regulatoria, que nos obligan a renovar el modelo para garantizar su sostenibilidad.
Ricardo, una última reflexión muy breve. La conclusión es clara, Flor. El diseño original fue genial, pero la ejecución se quedó atrás. La renovación no es una opción, es una condición de supervivencia económica y social. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Nos encontramos en una encrucijada histórica, una en la que los modelos económicos tradicionales ya no ofrecen las respuestas que nuestra sociedad demanda con urgencia. Se habla de una economía social de mercado, pero ¿es acaso este el cénit de nuestra capacidad como nación? Sostengo que debemos trascender esta concepción. No se trata de un mero equilibrio entre la libertad de mercado y la equidad social, una especie de pacto de no agresión entre el capital y el trabajo. Eso, distinguido radioescuchas, es un pensamiento del siglo XX que se muestra insuficiente ante la complejidad del siglo XXI. El futuro nos exige una reinvención mucho más profunda, una simbiosis real, no un armisticio. Debemos empezar a legislar no para un mercado, sino para un ecosistema socioeconómico, un paradigma donde la rentabilidad no sea solo financiera, sino también social, ambiental y sobre todo humana. La verdadera vanguardia jurídica no está en regular las consecuencias de la inequidad, sino en diseñar desde su génesis sistemas que intrínsecamente promuevan la prosperidad compartida. Imaginemos un marco legal que insante fiscalmente no solo la generación de empleo, sino la calidad y la trascendencia de ese empleo, que valore la innovación no solo por su potencial de mercado, sino por su capacidad para resolver nuestros grandes dilemas colectivos. No propongo una utopía, sino una evolución pragmática y necesaria del ius cogens. Se trata de entender que la empresa del futuro no puede ser un ente aislado que extrae valor de la sociedad. Debe ser un agente de transformación, un nexo de progreso, cuyo éxito sea indisociable del bienestar de la comunidad en la que opera. El debate no puede seguir centrado en la dicotomía de Estado versus mercado. Este es un falso dilema que nos ancla al pasado. La verdadera discusión, la que nos corresponde como juristas y como ciudadanos, es cómo construir las estructuras normativas para una economía regenerativa y de propósito. Una economía donde la dignidad humana no sea un subsidio, sino la principal métrica de rendimiento. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.